Shalom Javerim, les habla el Rab Yosef. Damos gracias al Santo Bendito. Estamos en un ciclo nuevo, en un Chodesh nuevo, un mes nuevo, y entramos a Heshvan y pensamos, ¿cierto?, en todo el provecho que le podemos sacar a este nuevo mes y a esta nueva energía para nuestras vidas. Esta parashá del inicio de Heshvan corresponde, ¿cierto?, a la parashá del día 15 de octubre del 2023, primero de Heshvan del año 5784 del calendario hebreo. Y la parashá que corresponde es la número 2, parashá Noach. Esta parashá está en el libro de Bereshit, capítulo 6, verso 9 al 11:32. La Haftará se encuentra en Isaías y esta parashá, no obstante, para entenderla debe uno devolverse a los finales, ¿cierto?, de la parashá anterior. Dice la parashá de esta semana: Be'ele toldot Noach. Noach ish zadik tamim haya bedrotav et Elohim beit halech Noach. Estas son las generaciones de Noach. Noach, un hombre justo, íntegro en su generación. Con Dios caminó Noach. Pero para entender, ¿cierto?, aquí entramos en el tema del diluvio. Pero para entender este tema tenemos que retroceder a los versículos finales de la parashá anterior, la parashá Bereshit. Y en el capítulo 6, en el verso 5, dice: y el Eterno vio que era grande la maldad del hombre sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solo maldad todo el día. Y el Eterno reconsideró por qué había hecho al hombre en la tierra, y se entristeció en su corazón, y dijo: desintegraré de sobre la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el animal, hasta la criatura que se arrastra y el ave de los cielos, pues he reconsiderado por haberlos hecho. Pero Noach halló gracia a los ojos del Eterno. Eso es lo que dice el pasaje, ¿cierto?, de la parashá. Han pasado, ¿cierto?, 10 generaciones desde Adán hasta Noach, y una buena cantidad de años, pero para poder entender, para poder comentar, ¿cierto?, necesito sí o sí leer un pasaje del Brit Hadashah que va a dar sentido
al comentario que yo quiero hacer. Y este se encuentra en el Sefer Matatiau, capítulo 24, verso 37. Dice, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noah, en aquellos días antes del diluvio. La gente comía y bebía, se casaba y se daba en casamiento hasta el día en que Noah entró en el arca. Como ellos no sabían lo que iba a pasar, vino el diluvio y se los llevó a todos. Bueno, eso es lo que dice el Sefer Matatiau. Entonces, tenemos que hacer coincidir, ¿cierto? Debemos, para hacer coincidir estos dos pasajes, ¿cierto? El de Brihaya con el de la Tanaj, recordar los últimos versículos, los que yo acabo de leer. El Eterno vio, esto está en el capítulo 6, verso 5, el Eterno vio que era grande la maldad del hombre sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solo maldad todo el día. Entonces, si nuestro bendito Mashiach dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé, entonces tenemos que establecer un paralelo entre, ¿cierto?, los días de Noah, del diluvio, a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Y llama la atención lo siguiente. Si ustedes se fijan bien en el pasaje que yo leí, ¿cierto?, del capítulo 6, verso 5, dice que la tierra se había corrompido. En realidad, cada uno, un poquito más arriba, dice que cada uno corrompió su camino, que Darkó, dice, Darkó, o la forma de funcionar, o como Dios había establecido las cosas, cada uno corrompió esa forma, esa manera. En hebreo, Derek significa camino, pero también significa forma de hacer algo. Dice la Escritura que el Eterno vio que la maldad era grande del hombre sobre la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era solo maldad. Pero el dato que nos entrega nuestro bendito Mashiach, que su mérito nos alcance, nos llama o nos debe llamar la atención. La gente comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento. Entonces la pregunta obvia es, ¿cuándo el hombre, desde que es hombre, no ha comido, ni bebido, ni se ha casado, ni se ha dado en casamiento? Siempre. Esto siempre lo ha hecho. Luego entonces, ¿qué debo yo entender, cierto, como señal? Porque para contextualizar esta respuesta, cierto, esta sentencia de nuestro bendito Mashiach viene a manera de respuesta por una pregunta que a él le hicieron, ¿cierto? ¿Qué señales habrá de tu venida? Miren, ¿qué tiene de especial que el hombre coma, beba, se case y dé a sus hijos en casamiento? Nada. Pero como Mashiach está usando estas señales para compararlas, ¿cierto?, y para establecer un paralelismo a los días de Noé, quiere decir que esto tiene que ser algo especial: comer, beber, casarse y darse en casamiento. Y aquí hay varios elementos, pero hay un par de elementos que a mí me llaman la atención y que sobre ello nosotros debiéramos considerar esta para allá. Y uno de esos es que la vida va a aparecer normal. Es decir, la gente come, bebe, se casa y se da en casamiento. ¿Cuándo? Siempre. Desde que el hombre es hombre. Desde que el hombre, ¿cierto?, fue creado, fue puesto por el Santo bendito sobre la tierra, el hombre ha comido, ha bebido, se ha casado y se ha dado en casamiento. Entonces, el primer elemento que yo debo considerar es la normalidad de los días. Todo va a aparecer muy normal. La gente come, bebe, se casa y se da en casamiento. Entonces eso es lo que yo tengo que considerar. Que la mayor parte de la gente
a la mayor parte de la gente, la venida del Hijo del Hombre los va a tomar por sorpresa, exactamente como a la generación de Noé. A la generación de Noé, el diluvio los tomó por sorpresa, no porque no sabían, o mejor dicho, no porque no habían oído nunca de que venía un diluvio, no, sino porque era todo tan normal. ¿Por qué pensar que el Eterno va a intervenir en la historia humana si nunca lo ha hecho? ¿Cierto? ¿Por qué Dios estaría interesado, piensan algunos, por qué Dios estaría interesado, ¿cierto?, en intervenir la historia de la humanidad si Él nunca ha estado interesado? Entonces aquí tenemos el primer elemento, el elemento de la normalidad. La gente tiende y la gente tiende a pensar de que todo es normal en realidad, todo es normal. Y si a eso le agregamos, por ejemplo, que cuando vino la pandemia, ¿cierto?, que todo el mundo como que le cogió un delirio apocalíptico y pensamos, ¿cierto?, yo también me incluyo, en que ya el fin de todo estaba aquí a la vuelta de la esquina y se fue la pandemia y no pasó nada, entonces peor, o mejor, depende cómo lo miremos. También sería una idea, ¿cierto?, que apoyaría este concepto de normalidad. Todo va a parecer normal, todo va a parecer normal. Para cuando se dé la venida del Hijo del Hombre, todas las cosas van a parecer normales. Y ahí está el peligro, en que todo parezca normal. ¿Por qué? Porque eso va a hacerme pensar de que en realidad no va a haber una intervención de Dios, el Hijo del Hombre nunca va a aparecer y, ¿cierto?, nunca va a caer, ¿cierto?, un castigo sobre nosotros, sobre la humanidad, a la manera de, ¿cierto?, el castigo que el Eterno envió sobre Noé. De hecho, la Escritura nos dice que un castigo nuevamente de aguas, no, pero viene un castigo de fuego. Eso es uno. Y lo otro es este elemento de distracción. La gente come, bebe, se casa y se da en casamiento. Aquí también hay un elemento distractor. La gente está distraída, la gente está ensimismada, mucho más ahora con el tema, ¿cierto?, de las redes sociales, del celular y de cuánta plataforma social hay. La gente está entretenida en eso, la gente está distraída. Entonces, la Torá nos cuenta, ¿cierto?, por el orden de la parashá, nos cuenta la historia de este Noaj. Pero ¿por qué el Eterno contaría esta historia? Si no es que nos quiere advertir de que las cosas sí se pueden complicar y de que efectivamente Dios sí podría intervenir y que va a intervenir, ¿cierto?, como lo hizo siglos y siglos atrás. Y no solo eso, sino que como sucedió siglos y siglos atrás, mucha gente va a ver la vida de la forma más normal y va a estar ocupada comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, que no va a tomar ninguna medida de precaución ante el inminente fin. Y saben que, mis queridos amigos, esta forma de pensar, ¿cierto?, es entendible en el mundo, que no sabe lo que viene o que no tiene la información o que no tiene la palabra del Eterno en sus manos. Pero lo peligroso es que no esta idea, pero esta actitud eh, se ha traspasado incluso a la iglesia, o mejor dicho, al pueblo del Señor, a la cajal del Señor. Es decir, no son pocos los que
tienen por tardanza la venida del Señor y que, ¿cierto?, ven que la vida sigue normal y sigue igual. mm, por qué Dios habría de intervenir ahora? Saben que va a haber en algún momento un fin, que se va a dar un fin, que el Eterno va a meter su mano en la historia del hombre. Sí, pero no ahora. Porque, bueno, porque ahora se ve todo muy normal. Entonces, está para allá nosotros para poder sacarle el mayor provecho y la mayor cantidad de jugo, por decirlo de alguna forma, la tenemos que estudiar con esta lectura paralela. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Y ese es el mensaje que nos tiene que alentar esta semana, que nos tiene que hacer pensar esta semana. Estamos en este momento en medio de una guerra, ¿cierto? La guerra de Israel contra Hamas, y en medio de un conflicto que puede escalar a proporciones, la verdad, impensadas. Impensadas. Entonces, debiéramos entrar en esta para allá con toda esta cantidad de enseñanza que tiene para nosotros, de que las cosas se pueden complicar, de que Dios puede poner y meter su mano para intervenir la historia de la humanidad, que Dios sí podría eventualmente castigar el pecado, ¿cierto?, de la humanidad, porque todo designio del corazón del hombre es solamente hacer lo malo, pero también que así como guardó a Noé y a su familia, Él también ha provisto una forma de salvación para cada uno de los hombres. Pensemos, ¿cierto?, en qué medida nosotros podemos mejorarnos, podemos prepararnos y podemos dejar de lado esta especie de esta especie de ensueño en el que se encuentra la mayor parte de la humanidad. ¿En qué medida nos podemos alejar de este camino que lleva la mayor parte de la humanidad y estar preparados para lo que el Eterno va a hacer en medio de nosotros? Y esta paracha de Noah sirve para abrir nuestros ojos y para preparar nuestras vidas. Que el Eterno nos bendiga. Buena semana. Shabbat Tov.